Gracias a Silvia Jamuy, que muy amablemente me extendió la invitación para estar con ustedes esta tarde, y además me siento pues muy honrado de presentar al doctor Nadham Wachtel, quien nació en Metz en 1935, es historiador y antropólogo francés que cuenta con un amplio reconocimiento internacional como especialista en historia colonial de Iberoamérica y del Perú. Es profesor emérito del Collège de France, institución de la cual fue titular de la Cátedra de Historia y Antropología de las Sociedades Meso- y Sudamericanas y director del Laboratorio de Antropología Social. Asimismo, ha sido director de estudios y miembro del Consejo de Administración de la École des Études en Ciencias Sociales y miembro del Consejo de Administración de la École Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon. Ha sido fundador y director del Centre de Recherche sur le Monde Américain y fundador y codirector de la revista History and Anthropology. De su amplia obra cabe destacar los siguientes libros: La visión de los vencidos, los indios del Perú ante la conquista española; El retorno de los ancestros, los indios urús de Bolivia del siglo XX al siglo XVI; Dioses y vampiros, regreso a Chipaya; La lógica de las hogueras y Memorias marranas. Ha consagrado sus investigaciones al estudio de la visión de la conquista española por las poblaciones originarias del Perú, a partir de fuentes orales y de fuentes escritas incas vertidas en castellano. Ha contribuido a impulsar la renovación historiográfica que acentúa su enfoque en las poblaciones nativas durante la conquista y colonización españolas y que busca identificar las categorías de la visión del mundo de dichos grupos. Su obra ha promovido una escritura de la historia desde abajo y el empleo de la memoria oral como fuente de investigación. Es doctor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su obra y su personalidad han enriquecido el conocimiento del mundo andino y han sido parte destacada de la renovación historiográfica que dio lugar a la llamada Nueva Historiografía Peruana. Y la conferencia que esta tarde nos dictará lleva por nombre Una memoria marrana de Celendín, y le cedo la palabra al doctor Wachtel. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha bien también? Sí. Bien. Entonces, primero, quisiera agradecer calurosamente a la doctora Silvia Jamuy Sutton y todos los organizadores de este congreso por su amable invitación. Para mí es un honor y un placer de volver aquí en México, donde he pasado muchos años trabajando en el Archivo General de la Nación, y mi libro sobre la fe del recuerdo se fundamenta principalmente sobre las riquezas extraordinarias del Archivo General de la Nación. Hay que rendir homenaje también al archivo. Y muchas gracias por su generosa presentación. Bien, entonces el título de esta ponencia, como usted acaba de decir, es Una memoria marrana en Celendín, Perú, con un signo de interrogación. El punto de partida de mi investigación en el norte del Perú es el siguiente. Ocurre que la pequeña ciudad de Celendín, aquí tiene una vista general sobre la ciudad, esta pequeña ciudad tiene una fama que llama la atención. Celendín es una ciudad de más o menos 20.000 habitantes, situada al este de Cajamarca, a cerca de 2 horas en auto, y Celendín es capital de provincia dentro del departamento de Cajamarca. Y la ciudad de Celendín y su provincia tienen, eso es la fama, tienen la reputación de que su población es de origen judío. Se trata de un lugar común, ampliamente difundido en el norte del Perú y más allá. Y no se trata solamente de una tradición oral, estamos en presencia de todo un folclore con textos escritos, novelas, cuentos. Un montón de libros y artículos confirman esta fama. Hasta el
Diccionario Geográfico Histórico de Cajamarca, publicado en 1983 por Carlos Burga Larrea, explica que esta población judía había escapado del Brasil durante el siglo XVII, atravesando la Amazonia. Y de hecho, Serendín, a 2.500 metros de altura, se ubica en la cordillera que domina el río Marañón. Y así es camino hacia Chachapoyas y Amazonia. Y usted ve entonces la vista que tenemos del paso, de un lado abajo con 2.000 metros de denivelación el río Marañón, del otro lado está la ciudad de Serendín que acaban de ver sobre la vista anterior. Bien. Y podemos continuar visitando, eso es el río Marañón cuando llegamos a la orilla. Bien. Además, este lugar común de un origen judío se fundamenta sobre indicios evidentes, según el propio lugar común, indicios a la vez físicos y mentales. Indicios físicos: la gente de Serendín tiene fama de ser de piel blanca, con pelo rubio y ojos azules, o mejor aún, ojos verdes, son sarcos, según su propia palabra. Y indicios por el carácter: los serendinos tienen fama de ser dotados para dos tipos de ocupaciones, de oficios. Primero, calidades o vocación para los negocios, para los oficios del comercio y todas las actividades económicas. Y segundo, calidades para el trabajo intelectual. Tienen vocación para los estudios, son profesores, periodistas, escritores, etc. Como consecuencia de estas calidades, resulta otra característica: los serendinos están siempre viajando, migrando, errabundos en el mundo entero, como el judío errante. Así planteamos una primera pregunta: ¿de dónde viene esta fama de un origen judío de la población serendina? Sabemos que un número de cristianos nuevos habían llegado a Perú ya desde el siglo XVI. Podemos seguir los procesos inquisitoriales y la represión de los judaizantes durante el periodo colonial, pero no sabemos si algún marañismo había sobrevivido hasta la época contemporánea. Ahora hay un episodio en la historia reciente de Serendín que llama también la atención. Se trata de la conversión al judaísmo oficial, al judaísmo ortodoxo, en los años 1989-1990. Se trata entonces de la conversión de un grupo de un centenar de personas del norte del Perú, de Serendín y otras ciudades como Cajamarca, Trujillo, etc. Y después de su conversión colectiva, la mayoría de estas personas migraron al Estado de Israel. Hicieron una primera alia en 1990, una segunda en 1991 y otras más en los años siguientes, 2001-2004. De estos datos resulta la cuestión si podemos preguntarnos si estas personas que se convirtieron al judaísmo ortodoxo son descendientes de los cristianos nuevos
del periodo colonial. Nos preguntamos también si existe una relación entre la fama del origen de Selendín y la conversión colectiva al judaísmo a fines del siglo pasado, hace 25, más o menos 25 años. Si la respuesta es positiva, confirmaría la persistencia de una memoria marrana en Selendín y su región. Y, anticipando ahora la conclusión, por supuesto, la respuesta no es sencilla, no es simplemente sí o no. Los acontecimientos históricos y los fenómenos antropológicos de memoria, no hay memoria sin olvido, todos estos fenómenos de memoria e identidad son mucho más complejos. Todavía, siguiendo esta introducción, tengo que precisar lo que llamo memoria marrana. Por supuesto, empleo los términos marrano, marranismo, como hizo Natalia Mushnik antes, en su sentido neutro y por comodidad, y de ninguna manera en su sentido peyorativo inicial. Segundo, para dar una idea de lo que puede ser una memoria marrana, tengo que referirme al trabajo de campo que realicé en el nordeste del Brasil, en los sertões, a comienzos del presente siglo. En Brasil, la mayoría de las personas de las cuales recogí los relatos de vida pertenecían al medio rural. Los padres o abuelos poseían o administraban una hacienda en esas regiones áridas. Estas personas pertenecen, por supuesto, a familias cristianas, en que estas familias se distinguen de las otras familias brasileras. Lo que las distingue es la práctica de costumbres transmitidas a través de muchas generaciones. Hay un fondo común de temas recurrentes, los cuales en sí mismos no tienen nada original. Resumiendo, el conjunto de costumbres más difundido corresponde a la alimentación, con la prohibición del cerdo, de la sangre, etc. También encontramos la vela encendida los viernes al atardecer y el sábado es día de descanso. Se mencionan además costumbres funerarias particulares, como el entierro del difunto en su mortaja directamente en la tierra. Todas estas costumbres no tienen más explicación generalmente que la de tradiciones familiares. Un tema recurrente es el siguiente. Algunos testigos llegan a la gran ciudad por razones diversas y descubren tardíamente que las costumbres observadas en sus familias, que hasta entonces creían plenamente cristianas, en realidad no lo son. La vela del viernes no es particularmente recomendada por la Iglesia, sino que corresponde a otra cosa, que solo puede identificarse como una herencia judía o, más exactamente, judaizante. La persona que descubre entonces las particularidades de su familia se interroga, emprende investigaciones, luego, al término de una búsqueda que puede ser larga y dolorosa, decide según varias posibilidades, o volver al judaísmo, o seguir con el marranismo más o menos clandestino, o respetar un catolicismo estricto, o adherir a una congregación evangelista, y veremos que es una opción importante, o
mantener una indiferencia agnóstica, etc. Todo depende de las circunstancias y, por supuesto, de la fe, depende del libre albedrío. Y ahora, entonces, una primera parte sobre la conversión colectiva al judaísmo de 1989. Para entender este episodio, tenemos primero que seguir el itinerario religioso de Segundo Villanueva, nacido en 1927 en la provincia de Serendín, en el pueblo de Sorochuco. Los pocos autores que relatan la historia de su vida evocan algo tan extraordinario como el destino de un personaje de las novelas de Gabriel García Márquez. El pueblo donde ha nacido tiene ya de entrada algo particular. Su iglesia, la iglesia de Sorochuco, a la diferencia de casi todas las iglesias, no está consagrada a un santo, ni a una santa. Está dedicada al Padre Eterno. Es decir, que el patrón del pueblo no es un santo ni una santa, sino directamente Dios. Y hay un peregrinaje que tiene lugar cada año, en junio, que atrae miles de peregrinos a la iglesia, al Padre Eterno de Sorochuco. Segundo Villanueva había nacido en el seno de una familia campesina y, siendo de edad de 12 años, perdió a su padre y recibió como herencia un baúl en el que encontró una Biblia en español. Contaba después lo que sigue, y cito: comencé a leer con gran entusiasmo el Antiguo Testamento que mi padre me había legado. Nadie me enseñó, aprendí por mí mismo. Dejé de ir a la iglesia y estudié en la casa. Leyendo la Biblia, llegué a la conclusión que la práctica de los hebreos es el único camino, no hay otro camino. Fin de cita. Sin poder explicar más su atracción por los hebreos, Segundo Villanueva comenzó comunicando su sensibilidad religiosa a los miembros de su familia y a un círculo de amigos. Observaban el descanso del sábado y, gracias a la lectura de la Biblia, trataban de celebrar las fiestas del calendario judío. Durante los años 1950, su grupo se acercó a la iglesia de los adventistas del séptimo día, que también, por definición, respetaban el Shabbat y los mandamientos del Antiguo Testamento. Al final de los años 1950, Segundo Villanueva abrió en Cajamarca un taller de carpintero, lo que le permitía organizar su tiempo para poder celebrar los sábados y las otras fiestas, y él fue seguido por un pequeño grupo de fieles. Poco a poco, este grupo de sus fieles crece y a comienzos de los años 1960, Segundo decide llamar a su congregación Israel de Dios. Y esta congregación llega a reunir unos 50 miembros. Para entonces ya han totalmente abandonado los ritos católicos y se esfuerzan por seguir de la manera más estricta posible los ritos mosaicos. Aquí se plantea la pregunta: ¿de dónde venían estos fieles? ¿Quiénes eran? ¿Eran descendientes de los cristianos nuevos de la época colonial? No es claro, pero
algunos de ellos tal vez lo pretendían, pero parece que la gran mayoría de los fieles de Israel de Dios eran sencillamente mestizos peruanos sin más particular ascendencia. No podemos seguir ahora todas las peripecias en detalle, pero tenemos que señalar dos acontecimientos notables que tuvieron lugar en 1967. En primer lugar, en 1967, la noticia de la guerra de los 6 días hace descubrir a Segundo Villanueva y a su grupo que, además de los hebreos de la Biblia, existían todavía judíos contemporáneos. Es cierto que podemos preguntarnos si hasta entonces realmente lo ignoraban. Se puede decir que tal vez sabían algo, pero sin tener realmente conciencia. Lo sabían sin saberlo. Y ahora toman conciencia. En Brasil encontramos informantes que contaban algo parecido. Y recuerdo que a comienzos del siglo XX, cuando Samuel Schwartz descubrió las comunidades de judaizantes en Belmonte y otras partes en Portugal, él, Samuel Schwartz, encontró también algo parecido. La gente de Belmonte no podían creer que el Samuel Schwartz era judío él mismo, y no puedo contar ahora la historia como le reconocieron judío. Entonces sí, una paréntesis. Él tuvo que dar la prueba que era judío y dio la prueba que rezando el Shema. Y las mujeres de edad que estaban en cerca de él, entonces cuando él pronunció la palabra Adonai, pusieron la mano delante de los ojos y la sacerdota, como hubieran dicho los inquisidores de ellos, reconoció si él es judío porque pronunció la palabra del Señor. Bien, y entonces, en segundo lugar, en 1967, aconteció un otro acontecimiento notable relacionado con la noticia de la guerra de 7 días. Segundo Villanueva salió con un grupo de una veintena de personas hacia la selva amazónica para fundar una colonia. Segundo Villanueva contó después que querían fundar como un kibutz y crear las condiciones de una vida religiosa estrictamente bíblica. Segundo Villanueva llamó a la colonia o el kibutz amazónico Hebrón. Y aquí tenemos los recuerdos de un participante, Demetrio Guerra Torres. Cito a este participante. Aprobamos unánimemente de salir para la selva amazónica exactamente después de la guerra de los 6 días. Estábamos 19 hermanos y llevamos suficientes abastecimientos, herramientas y medicinas. El Ministerio de Agricultura nos otorgó lotes para cultivar y cosechar café, cacao, caña, yuca, naranja, etc. Estábamos encantados de cultivar la tierra y de gozar de sus frutas, celebrando las fiestas que el Señor había mandado a Moisés, su servidor, en el monte Sinai.
Nuestros guías eran el señor Segundo y el señor Álvaro Villanueva, el hermano de Segundo. Fin de cita. Pero la comunidad de la colonia Hebrón no tardó a dividirse, sobre todo por razones religiosas. Varios hermanos no podían admitir el rechazo total de la divinidad de Jesús y se separaron para formar otra secta religiosa. En 1970, Segundo Villanueva, su hermano Álvaro y Demetrio Guerra emprendieron un viaje a Lima para encontrar los miembros de la comunidad judía, para encontrar judíos contemporáneos, y pidieron consultar al rabino sefardí Abraham Benam. Explicaron lo que era la comunidad Israel de Dios, pero el rabino se mostró muy desconfiado. ¿Qué querían estos campesinos? El rabino se tranquilizó cuando los visitantes le indicaron que deseaban sobre todo estudiar. Les regaló un diccionario de hebreo, algunos almanaques y otros libros. Después de esta visita a Lima, Segundo Villanueva decidió mudar otra vez para establecerse en la ciudad de Trujillo, en un pueblo nuevo que llamaron El Milagro, con un pequeño grupo que le siguió. Otro grupo de hermanos de Israel de Dios regresó a Cajamarca y los demás se quedaron en la selva. La comunidad Israel de Dios seguía con la observancia de los mandamientos del Antiguo Testamento y en 1971, Segundo Villanueva y su hermano Álvaro viajaron otra vez a Lima para hacerse circuncidar. Los fieles de la congregación hicieron lo mismo, pero las autoridades de la comunidad judía de Lima seguían desconfiadas y sin reconocerlos como judíos. Cuando Villanueva quiso hacer inscribir su hijo Joshua en el colegio Antonio de León Pinelo, el colegio judío de Lima, su candidatura fue rechazada. Pasaron los años, la situación seguía sin cambio, cuando aconteció un hecho extraordinario, de estilo realismo mágico. En 1980, la Sociedad Bíblica de Lima organizó un concurso nacional ecuménico bajo los auspicios de la Embajada de Israel. El concurso consistía en preguntas muy detalladas sobre la Biblia y en particular sobre el Antiguo Testamento. Ecuménico, es decir, que el concurso estaba abierto a todas las iglesias y congregaciones, católicos, evangélicos, presbiterianos, bautistas, etc. Hubo 300 participantes en el concurso. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Entonces, ganó un joven de Cajamarca, Víctor Chico, miembro de Israel de Dios, quien había sido alumno de Segundo Villanueva. El premio del concurso era un viaje de un mes a Israel. Víctor Chico hizo el viaje, estableció contactos, hizo conocer los indios judíos, así fueron calificados. Y como dicen los informantes, el concurso fue el acontecimiento decisivo, el que abrió las puertas. Varias personas, entre las cuales rabinos,
vinieron de Israel a visitar la comunidad Israel de Dios del milagro de Trujillo, fue un milagro, admiraron el fervor religioso de sus miembros y finalmente, en 1989, se reunió en Trujillo un tribunal rabínico, un Beit Din, compuesto por 3 rabinos ortodoxos, 2 venidos de Israel y el tercero de Lima. Examinaron los casos de un centenar de personas y convirtieron la mayoría, no todos, porque no separaban las parejas, etc., o las personas no eran suficientemente preparadas. La primera alia tuvo lugar el año siguiente, en 1980, la segunda alia en 1991 y 2 otras más fueron organizadas al comienzo del siglo XXI. Entonces, conclusión parcial de esta primera parte. Vemos que en el caso de la conversión colectiva al judaísmo ortodoxo, se trata sobre todo de una evolución religiosa a partir de una influencia adventista. La mayoría de los miembros de Israel de Dios eran mestizos que no tenían herencia judía. Por eso, pero, eso no excluye que una minoría de posibles descendientes de cristianos nuevos podían conservar, pienso a Villanueva mismo, que había nacido en Sorochuco con este extraño padrón, el Dios eterno. Entonces, eso no excluye que una minoría de posibles descendientes de cristianos nuevos podían conservar más o menos conscientemente algunos rasgos de herencia. Bien. En resumen, estamos en presencia de una ferviente fe judía sin necesariamente una memoria marrana, salvo en casos particulares. Ahora, entonces, una segunda parte sobre el origen judío-portugués de Serendín. En Serendín comencé mi trabajo de campo, consultando, no se podía parar la gente en la calle preguntando si usted sabe del origen judío del pueblo, pero sabemos que tenemos muy buenos informantes consultando los autores locales, los eruditos locales que habían escrito sobre la historia del pueblo y de la provincia de Serendín. Son colegas, profesores de colegio, un director de escuela, periodistas. El primer informante, prefiero la palabra testigo, con quien he tenido entrevistas, es un director de escuela, jubilado, y un autor que publicó varios libros históricos sobre Serendín. Se trata de Manuel Silva Rabanal, de 80-81 años, quien publicó recientemente, por ejemplo, Folclor vivo de mi pueblo, que fue publicado, es una fotocopia del libro, con una reproducción, es por casualidad, El Padre Eterno de Sorochuco. Bien. Y entonces fue la primera persona, aquí está don Manuel,
en su casa, es una casa que data del siglo XVIII, como vamos a ver, fin del siglo XVIII. Y entonces, esta casa antigua data de la fundación de Serendín. Pregunté a don Manuel sobre el origen de su familia y él contestó repitiendo la historia que le había contado su abuela, doña Amalia Pereira Bazán. Ella contaba que su tatarabuelo, entonces el tatarabuelo de la abuela, este señor era el coronel de dragones Raimundo Pereira, y él había venido del Brasil a mediados del siglo XVIII, siguiendo el río Amazonas y el Marañón, que hemos visto antes. Así había llegado hacia el valle de Serendín con un grupo de migrantes que le habían seguido. ¿Y por qué habían migrado del Brasil? La respuesta a esta pregunta es muy clara. Según la tradición de la familia, don Raimundo, el coronel de dragones, estaba huyendo de la Inquisición portuguesa a causa de su origen judío. Cuando este grupo de migrantes llegó al valle de Serendín, ahí se extendía una gran hacienda llamada la Pura y Limpia Concepción de Serendín, la cual pertenecía al convento de las monjas de Santa Clara de Trujillo. Los migrantes portugueses alquilaron tierras al convento y se establecieron en el valle. A finales del siglo XVIII, el valle estaba poblado por una numerosa población compuesta de españoles, portugueses, indios y mestizos. Cuando el famoso arzobispo de Trujillo, Baltasar Jaime Martínez Compañón, de viaje para Chachapoyas, se dio cuenta de las ventajas de fundar una ciudad en el valle, él alentó a los arrendatarios a comprar las tierras con esta meta, la meta de fundar una ciudad. Los trámites duraron varios años, pero finalmente, en 1802, un edicto del rey Carlos IV fundó la villa de Amalia de Serendín. Villa es el primer título administrativo y Serendín ascendió al rango de ciudad algunos años más tarde, durante los años 1820. Durante todos los trámites, el coronel Raimundo Pereira había tenido un papel determinante y, lógicamente, cuando se reunió el primer cabildo de la villa, don Raimundo fue elegido primer alcalde de primer voto. Por supuesto, me fui a investigar en los archivos de la municipalidad y el resultado es claro y obvio. En el primer libro del Cabildo encontramos todos los detalles de la repartición de las parcelas, la distribución de las manzanas y la confirmación de Raimundo Pereira, elegido como primer alcalde de Serendín. Así que no hay ninguna duda de que la fundación de la ciudad de Serendín, primero como villa, esta fundación es efectivamente de origen judío portugués. Bien. Eso está confirmado por el artículo de Daniel Quiros Amayo en la revista del Bicentenario de la Ciudad. Esta revista es número único
conmemoración del bicentenario de la fundación de la ciudad de Serendín. Y en las páginas centrales hay un artículo de Daniel Quirós Amayo que se llama El origen judío-portugués de la población de Serendín. Entonces, editado en 2002. El autor de ese artículo había fallecido hace algunos años y he tenido una entrevista con su hija, Socorro Quirós Rocha. Según su relato, parece que sus ancestros también llegaron con Raimundo Pereira, siguiendo el Valle del Marañón, y ha contado datos interesantes a propósito de su familia paterna, localizada precisamente en el Valle del Marañón. Y ahora tenemos que tomar en cuenta una información importante. Don Manuel Silva Rabanal y su familia, doña Socorro Quirós Rocha y su familia, son fervientes católicos. Y cuando preguntamos si han escuchado de posibles costumbres familiares que podrían ser una herencia judía, la respuesta es totalmente negativa. Parece que no hay ninguna memoria marrana. Aún más, cuando pregunté a propósito del grupo que se convirtió al judaísmo hace 25 años, respondieron que no saben, que nunca escucharon nada de eso. Preciso que no hay nada sorprendente que cristianos nuevos y descendientes de cristianos nuevos sean cristianos sinceros y fervientes católicos. Lo que David Guiquis acaba de enseñarnos es precisamente este proceso de asimilación. Bien. Y en el mismo tiempo, entonces, todo eso es lógico, no hay nada sorprendente, pero hay que confesar que este tipo de investigación incluye episodios frustrantes. Y les voy a contar un ejemplo de este tipo de frustración que podemos encontrar en la investigación. Es una anécdota sugestiva. Cuando encontramos a Socorro Quirós Rocha, en 2016, su madre estaba entonces de viaje a Lima y durante toda la entrevista ella repetía: qué pena que mi mamá está ausente. Ella sabe mucho más que yo sobre el artículo de mi padre, el artículo sobre el origen judío portugués. Por eso, el año siguiente, en 2017, insistí para conseguir una entrevista con la madre de Socorro, la viuda de Daniel Quirós Amayo, es decir, la profesora Betty Rocha de Quirós. Ya en Cajamarca encontramos una prima de la profesora Betty, quien anunció cosas prometedoras. Ella nos confesó a propósito de la profesora Betty. Ella sabe mucho. Además, su papá la llamaba mi pequeña marranita. Mi pequeña marranita. Y el padre de Socorro, el esposo de la profesora Betty, era Alfredo Rocha Segarra, un pintor de gran fama, por lo menos regional, y además, como buen serendino, él, Alfredo Rocha, había viajado mucho a América, en las Américas y en Europa.
Y cuando por fin tuvimos una entrevista con la profesora Betty, ella fue muy amable, habló mucho sobre lo que le preocupaba, a saber, la conmemoración del centenario del nacimiento de su padre, de un lado, y la clasificación de los papeles que su esposo había dejado. Y durante toda la conversación, entonces, no hablaba de los temas que me interesaban. Al fin, me atreví a preguntar, ¿y por qué su papá la llamaba mi pequeña Maranita? Eso no sé. ¿Usted no le preguntó? Ah, nunca se me ocurrió preguntarle. Y aquí nos quedamos aún más frustrados, porque cuando regresamos a visitar la profesora Betty, descubrimos, nos hizo visitar, es una casa antigua también, como la de Don Manuel, y descubrimos a la puerta del dormitorio de sus padres esta decoración. Y cuando preguntamos, ¿qué significa esta? No sé, es una decoración nomás. Y así nos quedamos con la profesora Betty. Para terminar esta segunda parte, vamos a regresar al primer informante, Manuel Silva Rabanal. Y voy a añadir un dato que puede ser interesante, que don Manuel cuenta con una sonrisa, y él mismo ha publicado lo que voy a contar en varios libros suyos. Se trata del episodio que sigue. Ocurrió que un nieto de Raimundo Pereira tuvo un hijo natural con una esclava africana. En consecuencia, don Raimundo decidió que sus descendientes desde entonces tendrían que dividirse en dos ramas. Sus descendientes con pura sangre judía continuarían siendo Pereira con Y. Y los otros descendientes, con mancha de sangre negra, serían Pereira con I latina. Esta preocupación por la limpieza de sangre llama la atención. Todo pasa, en este caso, como si es la ironía de la historia. Todo pasa como si el origen judío tendría el papel, por lo menos en el caso de los Pereira con Y, el papel de certificado de limpieza de sangre. Ahora la conclusión parcial de esta segunda parte. Los más auténticos descendientes de los judíos portugueses, los fundadores de los fundadores de la ciudad, no tienen necesariamente una memoria marrana en el sentido de huellas de prácticas judaizantes, pero tienen una conciencia aguda e histórica de su origen judío. Y ahora, una tercera parte sobre huellas de memoria marrana. A pesar de lo expuesto hasta ahora, hay todavía en Serendín y en Cajamarca algunas huellas de memoria marrana, pero son muy fragmentarias, tenues, y eso por varias razones. Primero, estas huellas se ubican en el tiempo de los abuelos,
Los informantes, los testigos explican, mi abuelo hacía así, me contaba eso, etc. Es decir, que llegamos tarde. Hubiera sido mucho mejor todavía en los años 1980. Segundo, hay que tener cuidado también con el papel jugado por el adventismo, como hemos visto en el caso del grupo de Segundo Villanueva. Y también, eso es elemental de nuestra profesión, también hay que tener cuidado, por supuesto, en la investigación de campo, con nuestras propias preguntas que no orienten demasiado el entrevistado. Fundamental. Bien. Y voy a dar algunos ejemplos en 5 puntos. Primer ejemplo, a propósito del tema de la vela del viernes. Consideramos ahora el caso del director del archivo del Cabildo de Selendil, en el que me ayudó a consultar el primer libro. Se llama, aquí está, Víctor Manuel Paredes Jiménez, que está aquí en su oficina del archivo del Cabildo, y hay el primer libro dentro de los otros que vemos. El abuelo de don Víctor Manuel, el abuelo materno, se llamaba Victoriano Jiménez Chávez, y su bisabuela, la bisabuela de don Víctor Manuel, Emilia, era hermana de dona Amalia Pereira Bazán, la abuela de Manuel que hemos visto antes, que contaba la historia de don Raimundo Pereira. Es decir, que este señor, don Víctor Manuel, también es descendiente del coronel Raimundo Pereira. Bien. Y llama a don Manuel mi tío también. Y voy a citar ahora algunos pasajes de la entrevista con Víctor Manuel. Pregunto si él ha escuchado de costumbres particulares que tenían las familias antiguas. Don Víctor Manuel contesta, sí, por ejemplo, los sábados, en ciertas familias, como la mía, hacen el aseo total de la casa, aseo de ropa, de camas. Salían a lavar los grupos de familias al Río Grande. Lavaban todos los sábados, que es una costumbre judaica. Pregunto, ¿había también algo el viernes, don Víctor Manuel? Claro, había un candelabro, como la menorá. Eso tenía mi familia. Mi abuelito lo encendía los viernes y los lunes. Pregunto, ¿por qué los lunes, don Víctor Manuel? Para un santo, por ejemplo. El sábado ya se dedicaban a arreglar la casa y el domingo se iba a la iglesia. Y don Manuel continúa. Mi abuelito era un hombre muy católico. Iba a las procesiones y todo. Mi abuelito, por ejemplo, cuando salía de la casa, tocaba la puerta del lado derecho y se persignaba. Es algo que he podido observar en él. Fin de la cita. Aquí llegamos al segundo ejemplo. El último dato que acaba de describir don Víctor Manuel me parece una joya. Si no nos equivocamos. Ese dato, por eso he citado la entrevista,
Este dato ha salido espontáneamente, mientras que para la vela del viernes yo había tenido que preguntar. Aquí no había pregunta. Y este gesto de tocar la puerta del lado derecho, por supuesto, puede interpretarse como una memoria inconsciente del gesto de tocar la mezuzá. Y persignarse después es una manera de cristianizar el peso que se da en los dedos. En otras palabras, se trataría de una manera de síntesis sincrética, como decimos en nuestra jerga, una síntesis sincrética, una síntesis marrana entre judaísmo y cristianismo. No sé si esta interpretación les parece demasiado atrevida, pero recogí este dato con otros informantes, sin siempre preguntar tampoco. Por ejemplo, y con variantes. Por ejemplo, en la pared, en la derecha, a veces hay la imagen de un santo. O hay en la pared derecha a veces un vaso con agua bendita. Pero el gesto de tocar el marco de la puerta y persignarse está repetido en otros casos. Bien. Un tercer ejemplo ahora, con los ritos funerarios. Con el mismo Víctor Manuel Paredes Jiménez sale también claramente el tema de los ritos funerarios. Y cito otra vez. Don Víctor Manuel. La mamá de mi abuelo era Emilia Chávez Pereira, hermana de la abuelita de mi tío Manuel Silva Rabanal. Por Pereira dicen que son de ascendencia judía y ellos tenían esas costumbres. Por ejemplo, cuando alguien moría, de niño yo asistí a los velorios y la mortaja era blanca. Ahora ya no. En los velorios se sentaban en sillas bajitas los dolientes. A la gente se les da su cafecito en la noche porque aquí los velan 2 días. Luego del entierro hacen sus misas 7 días y el duelo dura 1 año. Fin de cita. Y vamos a continuar con el tema de los ritos funerarios. Indicaré ahora algunos datos que recogimos con otro informante, un Leonidas Silva Montellanos. No sé en qué grado está pariente con los otros Silvas, con don Manuel más particularmente. Y hemos visitado con Leonidas Silva el cementerio de una aldea que está situada cerca de Selendín a una media hora con auto. Y don Leonidas confirma no solamente en el entierro con mortaja, sino también, como en Brasil, el entierro sin ataúd. Sin ataúd, no únicamente, no por pobreza, por voluntad del difunto. Bien. Y hemos visitado entonces, el cementerio de José Gálvez, se llama la aldea, y don Leonidas nos enseñó la tumba de su tío abuelo, Ulises, que había sido enterrado en 1945, y él don Leonidas nos afirmó que su tío abuelo fue enterrado en la parte antigua del cementerio con mortaja, sin ataúd.
Y en esta parte del cementerio había otras tumbas con el difunto sin ataúd. Otras observaciones en este cementerio, la parte antigua, son donde dice entonces que hay estos difuntos sin ataúd, y tumbas más recientes de los años 40, aquí está borrado, pero hay otro, más recientes entonces, con estos dos signos, una estrella para el nacimiento y la cruz para la fecha de difunción, como encontramos en Brasil. Eso es común, pero con la diferencia que en Brasil, en el nordeste, la estrella es de 6 puntas y aquí de 5 puntas. Lo enseño es uno de los datos que no es un indicio, que no es una prueba definitiva, pero es algo que hace parte del conjunto de los problemas. Bien. Y para continuar describiendo, un cuarto punto, nos preguntamos a propósito de la alimentación. Sobre el tema de la alimentación, las informaciones son diversas. En algunos casos, el abuelo no comía puerco, ni cuy, ni sangre, y en muchos otros casos no respetaba ninguna regla de prohibición. A propósito del pan ácimo, muchas veces confunden con la hostia. Se encuentra la manera de matar a la gallina desangrándola, pero en general, en lo que concierne la alimentación, hay una gran diversidad de comportamiento. Ahora, como quinto ejemplo y último, vamos a regresar al tema de la primera parte de esta charla, es decir, con los informantes del grupo que se convirtió. No quedan muchos testigos del grupo que se convirtió al judaísmo a fines del siglo pasado, porque casi todos migraron a Israel. Pero hemos podido encontrar y entrevistar 2 personas del grupo que se habían convertido a esa época, que siguen viviendo en Cajamarca. Don Héctor Leonchigne es dueño de un gran restaurante de Cajamarca. Este restaurante se llama El Zarco, cerca de la Plaza de Armas. Es un restaurante muy frecuentado, mucha gente. Don Héctor no emigró a Israel, pero tres de sus hijas sí lo hicieron, se casaron en Israel, tienen hijos allá, y don Héctor viaja cada año en Pascua para Pesach, para visitar a su familia israelí. Tiene 15 nietos allá y otros tantos en el Perú. Por supuesto, su restaurante está cerrado el sábado, pero no es kosher, sirve de todo. Héctor León no ha nacido en la provincia de Senendín, sino en la de Contumasa, más al oeste, pero también en el departamento de Cajamarca. Llegó a Cajamarca en 1970, de edad de 15 años, para trabajar como empleado en el mismo restaurante donde ahora es dueño. Entonces, cuando llegó, se alojaba en la casa de su tío, que era miembro de la Congregación Israel de Dios de Segundo y Villanueva. No tengo más información sobre el padre de don Héctor en Contumasa, si acaso él tenía una vinculación con el adventismo, pero don Héctor cuenta que en la casa de sus padres
no se comía chancho, ni cuy, tampoco sangre. Él evoca la vela del viernes, el sábado era día de descanso y describe las mismas costumbres funerarias durante el velorio. La gente quedaba sentada sobre sillas bajitas o esteras. A propósito de su padre, recuerda algunos detalles más que suenan algo marrano. Su padre no solamente le aconsejaba evitar de ir a la iglesia, sino que además repetía fórmulas como Dios es solo y único, o otra fórmula, los santos no son más que palo. Eso, los que han frecuentado los archivos inquisitoriales, es familiar, muy familiar. Sobre la cuestión, interesante, sobre la cuestión de la llegada de los judíos al Perú, don Héctor cuenta una versión muy distinta que puede sorprender, pero tiene su coherencia y se encuentra también en relatos de otros informantes. Según esta versión, los judíos llegaron en la época de Pizarro, mandados por la reina de España para trabajar en las minas. Se aliaron con los indios y cuando los españoles trataron de castigarlos y de perseguirlos, los judíos huyeron para refugiarse en Serendín y hasta la selva amazónica. Don Héctor agrega que durante un siglo los judíos se quedaron sin mezclarse con los indios y que después comenzaron a hacerlo, de tal manera que la población ahora es generalmente mestiza. Y a manera de conclusión, don Héctor se da él mismo como ejemplo, con el gesto se enseña. Le estoy citando. Yo mismo soy mestizo. Mira mi cara. Tengo cara de cholo. Pero mira mis ojos. Soy zarco. Y de hecho, don Héctor tiene los ojos verdaderamente verdes. Y él añade, tengo sangre mezclada. Mi fe judía viene de la parte judía de mi sangre. Mi fe judía viene de la parte judía de mi sangre. Aquí tenemos un eco magnífico a lo que nos explicó ayer la doctora Angélica Núñez Huberman sobre la fuerza de la sangre. Llegamos a las conclusiones generales, que pueden parecer paradójicas. Primero, los más auténticos descendientes de los judíos portugueses, los descendientes de los cristianos nuevos de la época colonial, no parecen tener una memoria marrana en el sentido de prácticas judaizantes, pero tienen una conciencia histórica y un orgullo de su origen judío. Sin embargo, en algunos recuerdos se notan huellas fragmentarias de una memoria marrana. Entonces, huellas fragmentarias de memoria marrana. Aquí tenemos. Bien. Segundo, la mayoría de las personas que se convirtieron formalmente al judaísmo a fines del siglo pasado son gente mestiza y en su caso generalmente no se trata tampoco de memoria marrana, sino de fe religiosa,
muchas veces con una etapa adventista. Y tercero, a pesar de este cuadro que recomienda la mayor prudencia, se pueden recoger algunos datos aislados, fragmentarios, hasta sincréticos, que sugieren la sobrevivencia de una memoria marrana confusa, en gran parte borrada por el efecto de las mezclas y del olvido, o también se trata de una memoria reinventada en los cuentos, las novelas y el folclore. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Watzel por su conferencia. Estamos un poco sobre el tiempo y abro unas preguntas, ¿te parece? ¿Quieres abrir a preguntas o quieres más bien tu comentario? Ok. Hago un comentario breve porque me imagino que también alguien querrá hacer algún par de preguntas para, ¿no? Bueno, entonces hago simplemente el comentario para que podamos concluir. Tuve la fortuna de leer la conferencia con antelación para poder hacer una pequeña reflexión y consideración también acerca del sentido de la historia, del tiempo y de la memoria que en esta presentación el doctor Watzel nos ha compartido. Y a partir de los testimonios y la manera como están presentados en el texto, mi vocación por la historia del arte me llevó de inmediato a pensar en Avi Warburg. Warburg, que seguramente para varios de ustedes es uno de los más famosos, ¿no?, historiadores del arte de la primera mitad del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, en Alemania, que vivió entre 1866 y 1929, desarrolló a lo largo de toda su vida, desde que era muy joven, estudiante, aún en la licenciatura, ¿no?, hasta su tesis doctoral propiamente en Historia del Arte, desarrolló una preocupación sustancial: cómo es que la memoria sobrevive y cómo es que a través del cuerpo mismo, de las imágenes, pero no solo las imágenes visuales, sino también las imágenes verbales, se conservan rastros de la memoria y trascienden al tiempo de una manera energética en el cerebro humano. Warburg entendía la memoria y la historia misma como un conjunto complejo, un entrelazado, rico y por lo mismo difícil de desentrañar. Él se había formado entre la antropología, la psicología y la historia de la cultura, y llegué a Warburg precisamente por esta manera en cómo el doctor Watzel nos ha presentado la pervivencia de una memoria, por un lado narrativa, la manera en cómo hay un pasado que está reconstruido de manera verbal y que se actualiza en el modo de rememorar la fundación de la ciudad, pero también en cómo los informantes del doctor Watzel hacen una recuperación del pasado a través de traer al presente las palabras de los ancestros. Pero también esta memoria, me parece, tiene otro elemento importante que ahora mismo ya lo había esbozado. Hay una memoria también visual que está presente por las evocaciones que hay a pasados que están asimismo recogidos en distintas fuentes del periodo virreinal. Cuando Cristóbal Colón tiene que explicar cuál es el origen de los indígenas americanos y cuál es
el lugar que ocupa América en el mundo conocido hasta ese momento. Colón sostiene que América era Ofir, el lugar referido en el libro primero de los Reyes, el lugar de oro, de piedras preciosas, y una discusión que estuvo vigente a lo largo del siglo XVI, de una muy buena parte del siglo XVII, y que no fue sino hasta el siglo XVIII cuando empezó a diluirse, era sobre el origen de los pobladores de América. ¿Cómo era que esta población había llegado a un lugar tan distante? Y varios de los argumentos que se ofrecieron era que se trataba de uno de las tribus perdidas de Israel. Hay dos fuentes que son muy interesantes, ¿no?, acerca de este origen. El primero, pues, es Novohispano, la crónica de Fray Diego Durán, la historia de las Indias de la Nueva España. Y Durán es de particular interés porque cuando Ángel María Garibay hace los estudios acerca de su ascendencia, existe la presumible prueba de que el padre de Durán era un judío converso y que Durán mismo llega muy joven a Nueva España. Durán llega con alrededor de 5 años hacia el año de 1542. Se sabía, ¿no?, y eso es un paralelo que me parece muy sugerente, ¿no? Se decía del padre de Durán que era calcetero y zapatero. Y Durán, que estaba ya dentro de la orden dominica, pues se duda, ¿no?, acerca de este origen, y se sabe allí sí que los dominicos habían tenido una manera mucho más generosa, mucho más cercana de aceptar entre sus miembros a judíos recién conversos. Y muy significativo, bueno, es que Durán compara, ¿no?, varios de los ritos mexicanos que él en ese momento interpreta como judíos, en esta búsqueda explicativa, historiográfica, así como el doctor Watts nos hablaba también de una folclorización. Durán es muy minucioso en destacar la pormenorización, la singularización de estas maneras en que, como él consideraba, se habían ido transformando los ritos judíos, precisamente en un afán muy regionalista y de caracterizar a esta parte del mundo. Pero Durán, pues, no es el único caso, ¿no? Hay un caso muy importante en Perú, la crónica de Gregorio García, ¿no?, quien vive entre 1575 y 1627. Esta crónica fue publicada en 1607 y lleva por nombre El origen de los indios del Nuevo Mundo, y dedica todo el libro tercero a explicar propiamente este origen. Sostiene asimismo que la población americana podía ser una de las 10 tribus que estaban perdidas, y el texto de García pues fue en algunos momentos cuestionado, lo mismo que los textos novohispanos, especialmente por la Compañía de Jesús. Sin embargo, en este texto se refiere que Perú era precisamente un paraíso terrenal, que era paralelo al Edén, y que la abundancia de las selvas peruanas tenían esa correspondencia con la descripción del Jardín del Edén. Hago esta recuperación de estos dos textos
por una razón que creo que puede ser muy interesante. Si comparamos, ¿no? y más en una apuesta, ¿no? de hacer una lectura de esta manera de relatar la historia, de recuperar la memoria, en un sentido de literatura comparada y ver qué cercanías, qué coincidencias y qué diferencias también existen entre cómo el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XX ha recuperado la historia y cómo estas imágenes han marcado también el modo de relatar. Me parece muy interesante la historia de Raimundo Rivadeneira. Creo, ¿no? Que a más de uno habremos tenido en la memoria la historia de Isaac, en el momento en que se habla de la legitimidad de la descendencia, quién es el hijo legítimo, y ese importante cambio que hay en el apellido Rivadeneira de la Y a la I latina, la historia, ¿no? que se cuenta también de esta mujer que como una nueva Agar se aparece, ¿no? en la historia del capitán Rivadeneira, y por otro lado un hijo legítimo y una manera legítima de mantener el apellido a través de la manera de escribir el Rivadeneira con la Y. Me parece que allí es en donde podemos tener esta pertinencia de traer al presente las imágenes que están evocadas en los textos, que la riqueza de la conferencia que el doctor Wachtel nos ha compartido esta tarde, sin duda alguna, para nosotros como los lectores de este texto puede tener, creo, una resonancia todavía mayor en este sentido de cómo la memoria y la historia ha sido construida, cómo sobreviven imágenes, al momento en que podemos hacer lecturas comparadas, y sin lugar a duda creo que será clave, y ojalá que más adelante el doctor Wachtel pueda compartir resultados de nuevas investigaciones, pero sin lugar a duda que el siglo XIX es el gran paréntesis que está aquí por ser descubierto, por ser trabajado, y que allí encontraremos una de las vetas que nos permitan unir el eslabón, que nos permita unir el pasado virreinal peruano con el pasado pues sí ya moderno, casi de nuestra historia contemporánea.